Bien, volviendo a retomar el tema de nuestros tipos de plegado, tenemos que explicarles también cuáles son los plegados plano con corte o curvos con corte. Para realizar un plegado con corte hay como una regla o como una base para la construcción. Primero se intersecan pliegue y un corte. Siempre hay un corte y hay un pliegue. Estos dos elementos deben estar conectados. 2. El pliegue divide el corte en dos mitades. Se observa claramente allí. Por encima del corte se debe alternar pliegues valles y pliegues montañas. Están indicados con diferente color. Las alternativas que tenemos es, por ejemplo, esta forma que dice 3-1 equivale a 3 valles, observen 1, 2, 3 en azul, y una montaña acá en rojo. También puede ser inversa, pueden ser 3 montañas y un valle. Tendríamos también la otra opción 2-2, donde tenemos 2 valles y 2 montañas. Bien, ejemplos de estos plegados planos y cortes, ¿no? Estos son ejemplos que realiza Mike Tanis. También hace una combinación de varios módulos de plegado con corte y unidos. Esta sería un plegado curvo. Y en el caso de plegados plano con corte tenemos diversos ejemplos. Esta es de una escuela de Alemania realizado por estudiantes de arquitectura. Y podemos decir que en algunos casos involucran una geometría fractal donde hay diferentes escalas en un mismo modelo de cortes y plegados. También acá se pueden observar corrugaciones, o sea, alternancia de pliegues valle y montaña. También podemos hacer ejemplos de este tipo, tratándose de un mismo prisma, realizar distintas incisiones, se pueden obtener una gran variedad sobre un mismo ejemplo. Plegado plano y corte pueden llegar a ser bastante complejas como estas. Plegado curvo con corte, observen que son en este caso tiras en la cual se realizan incisiones y se va plegando, o en estos casos son cortes realizados en una superficie y luego plegados. Este libro que está acá está subido al aula, ustedes pueden observar, son aplicaciones que realiza Sofía Visiviti en un taller que realiza en Australia. Bueno, distintos casos de plegados curvos con cortes. En el procedimiento de plegados curvos y para la construcción de formas, generalmente se debe indicar el procedimiento de esta manera: una dimensión total en un sentido, en otra, las incisiones que se van a realizar, la forma en que se va a encastrar, y observen acá A y A, ¿no? Es este A con este A, y cómo a veces se hacen cortes, o sea, esta línea, para sostener el pliegue. Recuerden que los plegados, en general, lo importante es que el pliegue se sostenga, o sea, que no se desarme el plegado que uno realiza con el papel. Pueden ser indicaciones de este tipo. Acá observen cómo se debe presentar un procedimiento de pliegue en 2 dimensiones. Esto porque ustedes lo van a tener que hacer cuando presenten sus trabajos prácticos. O sea, hay una indicación en 2 dimensiones y también fotos o imágenes de plegado terminado en 3 dimensiones. Estos son más ejemplos de plegados curvos. Observen que uno ya puede empezar a pensar como ejemplos conceptuales de espacios arquitectónicos, tanto sea vertical como en estos casos que son horizontales o bajos. Y como siempre, me gusta mostrarles también ejemplos en otros campos de diseño, como el diseño de indumentaria, en donde el plegado y los distintos tipos de plegados son muy frecuentes, ya sea en el diseño de la prenda como en el diseño de la tela. En arquitectura, estos plegados se pueden reconocer, por ejemplo, en ejemplos como estas,
de Richard Meyer en la iglesia de Jubileo son imitaciones, según el autor, de las velas del barco, y son también superficies curvas. Este otro ejemplo de Nancy en Francia, con tiras curvas, pero a su vez alabeadas, dejando espacios entre medio de iluminación. Son proyectos. Este ejemplo de Nicoletti Associati del año 2009-2013, observen, son superficies curvas de distinta amplitud, y en este caso podemos hablar de superficies también resistentes, o sea, son curvas plegadas y a su vez estructura resistente del edificio. Richard Roger en la terminal de Baraja, curvas con alternancia de crestas y valles de distintas amplitudes. Ejemplos como esta, observen que son como una especie de conoide, donde hay un pliegue cúspide, o sea, la parte alta, en cada uno de estos, doble parábola, plegados en sí, como este ejemplo de Justo García Rubio, en la estación de autobús de Casares en España, de hormigón armado. Miren qué interesante la propuesta espacial. Ejemplos de proyectos de curvas y curvas modulares, ¿no es cierto? Son varias unidades con distintas curvaturas que a su vez se combinan para realizar esta propuesta de cubierta. Oscar Niemeyer también utilizó curvas, denominado el maestro de las curvas. Eladio Dieste, ya vimos algunos ejemplos de esta iglesia de Cristo Obrero, trabaja con ladrillos y ladrillo armado. Kenzo Tange en la estructura del gran gimnasio olímpico, imitando formas naturales como la de las hojas de los árboles. A modo de repaso y para poder tener algunas ideas sobre geometría y las distintas clasificaciones de cuerpos y superficie, hice esta recopilación de presentaciones, así podemos tener una idea clara de lo que estamos hablando cuando hablamos de superficies y cuerpos curvos o planos. La superficie se define como una extensión en la que se consideran solo dos dimensiones. En este caso tenemos estos ejemplos. En cambio, el cuerpo es un espacio limitado por una superficie cerrada con tres dimensiones. Una superficie curva es una superficie que no es plana ni compuesta de superficies planas. Podemos ver una clasificación de superficies curvas de acuerdo a la forma de su generatriz y su generación. No voy a explicar toda esta tabla, es a modo de repaso para que nosotros tengamos una idea de lo que es una superficie curva o superficie plana. Tendríamos este tipo de superficie reglada, ¿no?, que estaría dentro de lo que sería plano, y esta primera clasificación de superficie de curvatura simple, desarrollable, y superficie alabeada no desarrollable. Si vemos el ejemplo, acá en la gráfica, podemos ver cuáles son estos ejemplos de superficies regladas. Tenemos el movimiento de una generatriz, acá, que se desplaza en el espacio sobre dos o tres líneas directrices. También puede ser este caso o este caso. La superficie de curvatura simple desarrollable, podemos ver otro ejemplo acá, de acuerdo a la forma de su generatriz y a su generación. Superficie desarrollable, la generatriz es una recta y puede generar superficie cilíndrica o superficie cónica, cuando puede ser envuelta por un papel sin que se produzcan arrugas. Se puede observar en esta animación. Superficies alabeadas no desarrollables,
generado por el movimiento de una recta, de manera que dos posiciones adyacentes de la recta se cruzan. Y se puede ver acá en esta animación. Observemos cada uno de estos gráficos para hacer un repaso de lo que sería, por ejemplo, un cilindroide, un conoide, o en este caso de paraboloide hiperbólico o hiperboloide de revolución. En las superficies curvas, la superficie de curvatura doble no desarrollable serían superficies no regladas, donde la generatriz es una curva. Superficie de curvatura doble son estas líneas coloradas las generatrices, y sería en el caso de esfera, elipsoide, paraboloide, hiperboloide. Tenemos ejemplos de aplicación en la arquitectura de estos casos de geometría de doble curvatura. Observen, esto es de Gaudí. También lo aplicó muchísimo el arquitecto Félix Candela, y acá se puede observar esta gráfica, cómo él elabora esa forma, y se trata de una bóveda por arista octogonal compuesta por la intersección de 4 paraboloides hiperbólicos. Acá se lo ve. Existen casos como este ejemplo, donde también la superficie es la que brinda, la superficie en este caso toda está cubierta, aberturas, brinda resistencia y tiene un carácter estructural. La aplicación de conoides, sinusoides contrapuestas, son estas que están acá, de Calatrava, que también lo hizo mirando los ejemplos de Gaudí, que es este caso. Y un poco más reciente, Richard Rogers, que son superestructuras en forma de paraboloide hiperbólico.